Noticias de última hora durante la noche. El senador republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham, ha fallecido a los 71 años. Su oficina escribió, y cito, en la noche del sábado 11 de julio, el senador estadounidense Lindsey Graham falleció tras una enfermedad breve y repentina. La familia del senador Graham agradece las oraciones en este momento y pide privacidad durante este periodo increíblemente difícil. Se desconoce la causa de muerte, pero la policía acudió por un paro cardíaco y trasladaron a alguien en camilla a una ambulancia. El senador Graham acababa de volver de Ucrania, donde se reunió con el presidente Zelensky en Kiev para intentar frenar la guerra con Rusia. El presidente Trump rindió homenaje al veterano senador y a su cercano aliado. Publicó, y cito, el senador Lindsey Graham, una de las mejores personas y senadores que he conocido, ha muerto. Siempre estaba trabajando y era un verdadero patriota estadounidense. Lindsey será profundamente extrañado. Pronto se darán a conocer los detalles y los arreglos. Muy triste. Y las reacciones llegan de todo el mundo. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, publicó, y cito, Israel ha perdido a uno de sus más grandes amigos. Estados Unidos ha perdido a un patriota. El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, dice, y cito, su influencia en el Poder Judicial Federal, nuestra defensa nacional y su querida Carolina del Sur se sentirá por generaciones. Y en su estado natal, el también senador por Carolina del Sur, Tim Scott, escribe, Lindsey se mantuvo comprometido con el servicio público y haciendo lo que amaba. Siempre aportaba ligereza y traía ingenio a los momentos más desafiantes. Y el gobernador Henry McMaster lo recuerda como el más feroz de los luchadores por Carolina del Sur y Estados Unidos, y un amigo leal y firme. La lucha de Lindsey Graham por el país empezó antes del Senado, siendo fiscal y defensor militar 6 años en la Fuerza Aérea. Al salir, se unió a la Guardia Nacional Aérea de Carolina del Sur y luego a la Reserva, donde cumplió misiones en Irak y Afganistán. Se retiró como coronel tras 33 años de servicio. El senador proviene de orígenes humildes, habiéndose criado en el centro de Carolina del Sur, donde vivía en una sola habitación con su familia. Graham se convirtió entonces en el primero de su familia en asistir a la universidad, donde perdió tanto a su madre como a su padre en un lapso de 2 años, cuando tenía 20 años. Pero esto no detuvo su impulso por alcanzar el sueño americano, asumiendo la responsabilidad de criar a su hermana Darlene, de 13 años, a quien más tarde adoptó, y de administrar el negocio familiar, todo mientras aún estaba en la escuela. El senador Lindsey Graham tenía 71 años. Para saber más sobre su vida y legado, vamos a dar paso al corresponsal principal del Congreso, Chad Pergram. Buenos días, Chad. Es una noticia triste con la que despertar y sé que lo conocías bien. Sí, de hecho intenté hablar con él hace un par de semanas. El Senado ha estado en receso esta última semana y estaba tratando de localizarlo. Lo seguí hasta la puerta del Senado y hasta un auto, y él simplemente tenía prisa y no tenía tiempo para hablar en ese momento porque Lindsey Graham siempre estaba en movimiento. Como mencionas, él acababa de estar en Ucrania. Era muy típico escuchar de su oficina, ya sabes, que iba a estar en Medio Oriente o que iba a estar en Europa o en algún lugar, y que si nos interesaba hacerle una entrevista, quiero decir, él siempre estaba en medio de casi todos los debates de política, y creo que fue muy llamativo que acabara de estar en Ucrania este fin de semana aquí. Había celebrado su cumpleaños número 71 el jueves y se había reunido con Volodymyr Zelensky tratando de encontrar una manera de terminar esta guerra. Y esto fue lo que dijo en Ucrania hace apenas un par de días. Nunca he sido más optimista que hoy. Creo que tenemos la fórmula para terminar esta guerra. Ayudar a Ucrania a ser más letal. Hacer que quienes apoyan a Rusia sepan que habrá un precio que pagar si siguen haciéndolo. Y tratar de encontrar una salida. No para humillar a Putin, sino para terminar esta guerra y que Ucrania prospere y sobreviva. Ahora, esto es lo interesante sobre Lindsey Graham. Sabes, él había sido miembro de la Cámara, fue elegido para la Cámara en la Gran Ola Republicana de 1995. De alguna manera pasó al escenario nacional. Fue uno de los fiscales de la Cámara presentando el caso de juicio político ante el Senado en 1998, 1999, cuando ocurrió el escándalo de Mónica Lewinsky con el presidente Clinton. Básicamente lo que hacen es que impugnan en la Cámara y luego nombran a estos gerentes para que
presenten el caso ante el Senado, y él fue uno de ellos. Él reemplazó a Strom Thurmond, quien fue senador durante mucho tiempo y tenía más de 100 años. En 2003, Strom Thurmond se retiró del Senado, así que básicamente solo ha habido 2 personas en ese escaño del Senado desde mediados de la década de 1950. Strom Thurmond había ocupado ese escaño durante décadas. Se retiró a los 100 años y Lindsey Graham asumió el cargo a principios de 2003. Otra cosa que siempre me ha llamado la atención de Lindsey Graham es que estuvo en el centro de cada debate de política, ya fuera sobre Irán. Recuerdo haber hablado con él la noche antes de que comenzaran los ataques aéreos porque había cierta duda sobre si a finales de febrero iban a continuar o no. Recuerdo una larga conversación que tuve con él en 2005. Esto fue a principios de 2005 cuando el presidente George W. Bush intentaba privatizar parcialmente el seguro social, y ¿quién estaba a la cabeza de eso? Era Lindsey Graham. Hablé con un ex asistente suyo hace solo unos momentos, quien lo describió como alguien con piel de cocodrilo y dijo que, ya sabes, no se tomaba las críticas que a veces le lanzaban de manera personal, pero dijo que siempre, ya sabes, podía de alguna manera desarmar a las personas. Dijeron que probablemente podría haber sido un comediante de stand-up. La gente simplemente no se daba cuenta de lo gracioso que era, ya sabes, cuando se apagaban las cámaras o cuando intentaba hablar con algunas personas aparte. Ahora, esto es lo que tiene que suceder. Como decimos, veamos cuál es la situación actual en el Senado. Desconocemos el estado de salud de Mitch McConnell, el ex líder republicano hospitalizado hace semanas. El Senado regresa pronto y deben aclarar su situación. Actualmente, la bancada republicana tiene 51 votos y dificultades para avanzar. Así que, ¿cómo lo reemplazarán? Según la ley de Carolina del Sur, nos dicen que, y este es el proceso aquí, probablemente tendrían que hacer un nombramiento. Ahora, si ese nombramiento sería para un senador interino, alguien que no se postule, de nuevo, Lindsey Graham estaba en la boleta electoral este otoño. Él estaba compitiendo en el otoño de 2026. Acababa de asegurar la nominación republicana para otro mandato. Así que tendrían que nombrar a alguien para el Senado. Imagino que esa será una conversación entre Henry McMaster y también el presidente Trump, ya sabes, sobre a quién quiere él en el Senado. ¿Quieren solo un senador interino? Actualmente tenemos un senador interino, Alan Armstrong, el republicano de Oklahoma, que reemplazó a Mark Wayne Mullin, quien ahora, por supuesto, es el secretario de Seguridad Nacional. ¿Y quieren que esa persona sea un senador interino o quieren que esa persona se postule en una primaria? Me han dicho que probablemente en unas 5 o 6 semanas tendrían que hacer otra primaria republicana para determinar quién será su candidato. Y luego esa persona, si gana en otoño, asumiría el cargo el 3 de enero. Estas son las personas en las que yo me fijaría en Carolina del Sur. Yo consideraría a Russell Frey, el representante republicano de Carolina del Sur. También consideraría a 2 miembros, no es una delegación grande en Carolina del Sur, pero miraría a 2 de los otros miembros que se postularon para gobernador, Nancy Mace y también Ralph Norman. Ahora, ambos han tenido una relación un poco complicada con el presidente Trump. Ahora, si eso es algo que puedan resolver o no, simplemente no lo sabemos, pero operativamente en el Senado esto causa problemas porque Lindsey Graham era el presidente del Comité de Presupuesto del Senado. Han estado escuchando muchas conversaciones sobre su intento de hacer una reconciliación presupuestaria 3.0. Esta es otra ley de política. El Senado está viendo esto con un poco más de escepticismo en comparación con la Cámara de Representantes, pero tendrían que tener otro presidente del Comité de Presupuesto. Ha sido miembro del Comité Judicial durante mucho tiempo. Tienen una audiencia de confirmación próximamente para Todd Blanche, el fiscal general interino, para que se convierta en fiscal general. Y si siquiera podrían sacar la nominación de Todd Blanche del comité, ciertamente no con esos votos. Probablemente no tendrían esa votación esta semana sin importar lo que suceda en la audiencia de confirmación, pero esto hace que sea muy difícil operar en el Senado. Y por eso probablemente buscaríamos muy rápidamente que ellos decidan bien a quién nombramos para el Senado, incluso si es alguien de manera temporal. Y luego, ¿quién quiere postularse en esa primaria especial del lado republicano? Probablemente en algún momento a finales de agosto, tal vez a principios de septiembre, como muy tarde, pero va a ser todo muy rápido. Lo otro que diría sobre Lindsey Graham, y de nuevo, ya sabes, hablo de cómo él siempre estaba en el centro de tantos temas. Recuerdo que estuve persiguiéndolo por el Capitolio durante un tiempo.
Hice un reportaje para Brett Bayer sobre la sección 230 de la Ley de Telecomunicaciones del 96. Muchos creen que hay que eliminarla porque protege a las telecos, lo que para algunos causa los males de las redes sociales, y él quiere quitarla. Y la razón por la cual nos costó programar la entrevista fue porque él estaba tan ocupado con Irán, Ucrania y otros asuntos que no tenía tiempo pese a su gran interés. Recuerdo que lo llamé una noche y él dijo, sí, quiero hacerlo. Pero simplemente, ya sabes, literalmente estábamos teniendo problemas para averiguar cuándo programar esa entrevista. Lo hicimos, emitimos la historia, pero eso solo muestra la amplitud de las diferentes cosas en las que él estaba involucrado. Así que Lindsey Graham, una noticia muy triste aquí en Washington, falleció inesperadamente a la edad de 71 años aquí en Washington, D.C. Chicos. Hiciste un gran trabajo repasando la historia de todo esto y recuerdo cuando Strom Thurmond se retiró. Todos pensaban que no había manera de que alguien pudiera llenar esos zapatos. Y por supuesto, Lindsey Graham lo hizo, y lo hizo con mucha habilidad y, como señalas, abarcando una gran variedad de temas. También mencionaste que mucha gente pensaba que él podría haber intentado ser comediante de stand-up porque podía ser muy, muy gracioso y muy, muy desarmante. Obviamente él luchó por un estado muy conservador y por muchos temas conservadores, pero era tan eficaz trabajando con el otro partido que podía lograr muchas cosas, y yo, al mirar atrás, recuerdo probablemente a cada nominado republicano a la Corte Suprema y a las Cortes Inferiores que logró ser confirmado. Lo logró gracias a Lindsey Graham. Sí, déjame hablar un poco sobre la transformación de Lindsey Graham. Sabes, él iba a postularse para presidente. Tuvo una campaña presidencial de corta duración en 2015. Se retiró ese otoño. Se oponía al presidente Trump. Dijo cosas bastante incendiarias sobre por qué no creía que el presidente Trump fuera apto para estar en el cargo. Luego se alineó con Trump tras el asalto al Capitolio. Aunque lo criticó duramente diciendo no cuenten conmigo, luego recuperó su favor y lo defendió firmemente en el Congreso. Y quiero regresar a la batalla por la confirmación en 2018. Así es, sobre Brett Kavanaugh para la Corte Suprema. Sabes, pensaban que esa nominación estaba prácticamente muerta después de que Christine Blasey Ford presentara algunas de sus acusaciones contra el juez Kavanaugh, y los republicanos en el comité judicial iban a manejar esto con mucho cuidado, con guantes de seda. Trajeron a otra persona para que le hiciera preguntas, una abogada, para que hiciera el trabajo por ellos, porque pensaban que la imagen de senadores hombres haciendo preguntas tan incisivas sobre algo que ocurrió cuando estaban en la secundaria iba a ser una mala imagen. Y en algún momento esto se salió completamente de control y fue Lindsey Graham quien de repente se levantó de su silla y, cierto, estaba realmente, ya sabes, hablando a todo pulmón, y eso realmente cambió el tono de la audiencia. Y creo que lo que pasó ahí es que eso le ayudó de alguna manera a volver a ganarse el favor del presidente Trump, a demostrar que era alguien que luchaba por la causa, que luchaba por la justicia. Él pensaba que, ya sabes, el entonces nominado Kavanaugh estaba siendo maltratado. Probablemente fue uno de los momentos más electrizantes de esa audiencia. Quiero regresar a 2013, cuando estaban tratando de negociar con el grupo de los 14 el proyecto de ley de reforma migratoria. Esto fue algo en lo que él, John McCain y otros habían trabajado. Consiguieron, ya sabes, casi 2/3 de los votos en el Senado. Nunca avanzó en la Cámara de Representantes. Pero me dijeron que como Lindsey Graham era tan buen jugador de póker, de alguna manera tuvo que, ya sabes, fingir que tenían los votos. Ahora, tenían más de 2/3 en esa votación. Fue una votación bastante abrumadora, pero de nuevo la idea de que él estaba en el centro de todo y era la persona a la que acudían. Sabes, cubriendo el Senado durante tanto tiempo como yo lo he hecho, ya sabes, hay personas que se convierten en líder de la mayoría, líder de la minoría, el látigo, etcétera. Esos nunca fueron cargos que tuvo Lindsey Graham, pero históricamente ha habido personas en el Senado que siempre lograban que las cosas funcionaran entre bastidores. A veces eran muy prominentes, los veías mucho en televisión, los veías mucho en los debates del Senado, pero pienso en alguien como Ted Kennedy de Massachusetts, pienso en alguien como Richard Russell, quien el edificio de oficinas del Senado Russell, Sí, lleva su nombre.
Ellos sabían perfectamente cómo funcionaba el Senado y sabían dónde estaban todos los votos en cada tema en ambos lados, y ese era Lindsey Graham. Y por eso esto no es solo la muerte de un senador, por eso líderes extranjeros como Benjamin Netanyahu y otros le están enviando sus homenajes. Claro. Porque fue una figura tan influyente. Bueno, claro, y en relación a lo que dices, podemos recordar cuando Lindsey Graham era parte de los tres amigos, ¿verdad? Eran el senador John McCain, el senador Joe Lieberman y Lindsey Graham. Y veías este tipo de grupo que podía trabajar a través de los pasillos, pero quiero regresar solo por un segundo, porque creo que cuando miramos hacia atrás, y tienes razón, Chad, tienes mucha razón en que él estaba en el centro de cada debate de políticas. Creo que uno de los momentos definitorios de su carrera política fue la audiencia de Kavanaugh, porque como bien señalas, la nominación de Kavanaugh parecía estar prácticamente muerta. Y de la nada, durante la audiencia del Comité Judicial para Kavanaugh, de repente encendió a todo el comité y a todos sus colegas del Senado, tanto demócratas como republicanos, calificando lo que se le estaba haciendo como la farsa más despreciable que había visto en su vida política, y señaló a todos en ese comité, incluidos los republicanos, y dijo: si votan en contra de este hombre, esto es una injusticia. Y eso cambió totalmente la trayectoria. Yo diría que eso logró que Kavanaugh obtuviera apoyo de ambos lados, pero también demostró que no solo podía ponerse en el centro de los debates de políticas, sino que podía ejercer capital político de maneras que algunos senadores y líderes simplemente no llegan a aprender. Habla sobre eso si puedes. Sí, él entendía el capital que tenía y entendía, sabes, en ciertos momentos cuándo usar la ira, por ejemplo, durante la audiencia de Brett Kavanaugh. Sabes, lo he visto hacer eso antes en otros debates, pero también, como dije, ser desarmante con el humor. Eso tú sabes, eso es lo que hace que alguien como el senador Graham, sea demócrata o republicano, sea muy efectivo. Alguien que puede hacer eso y entender de dónde provienen esas diferentes fuentes de poder. Y si cometes un error de cálculo en eso, y no vi a Lindsey Graham cometer muchos errores políticos tan significativos, él pensó en ese momento, por razones obvias, que tal vez podían salvar la nominación, y la única manera de salvarla era a través de lo que hizo. Porque, de nuevo, esa audiencia, esta fue la segunda audiencia de confirmación para Kavanaugh. Recuerda, ya habíamos pasado por esto, las acusaciones de Christine Blasey Ford llegaron mucho después. Y de nuevo, tú sabes, incluso al tratar con su relación con el presidente Trump, hubo un momento en el que, ya sabes, fue muy crítico, sabes, entrando en 2016 en contra del presidente Trump. Pensaba que no era apto para el cargo. Recuerdo una conversación muy franca conmigo y otros reporteros en la estación del metro del Senado, donde realmente criticó duramente a Donald Trump, quien creo que ni siquiera era el nominado todavía en ese momento, en 2016, y simplemente no pensaba que este tipo fuera apto. Pero de nuevo, él siempre entendió dónde fluía y menguaba ese poder político. Trump fue elegido en 2016 y se adaptó pensando: si vamos a lograr cosas, ahí es donde debemos estar. Algunos podrían criticarlo como un camaleón, pero en mi tiempo en el Capitolio, quienes logran resultados en ambos lados son los que entienden cómo fluyen los centros de poder y logran acercarse a ellos. Y luego, ya sabes, a veces intentas conseguir algo para tu estado, a veces intentas conseguir algo para tu partido, a veces intentas conseguir algo para ti mismo. Necesitas el apoyo del presidente o el apoyo del líder o de alguien para tu elección. Lindsey Graham siempre fue alguien que podía adaptarse en ese sentido, y eso le resultó beneficioso. Sí, es muy interesante esta relación entre el presidente Trump y Lindsey Graham. Tienes razón, él era un gran crítico. Recuerdo haber estado una vez en una sala con él, donde no solo se burlaba del presidente Trump, sino también de sus votantes. Y claramente no le agradaba en 2016, pero el momento Kavanaugh fue un momento de unión para ambos lados. Creo que el presidente Trump vio que Lindsey Graham podía lograr cosas, y luego Lindsey Graham se dio cuenta, como bien señalas, que, sabes, este iba a ser el próximo presidente, o este iba a ser el presidente, aquí es donde está el poder, necesito acercarme a él. Él era claramente mucho más belicista y mucho más propenso a lo que algunos llamarían neoconservadurismo que el presidente Trump, quien originalmente comenzó diciendo: ya sabes, no más guerras nuevas. Así que creo que esa relación, sabes, creo que Lindsey a veces llevó al presidente Trump a su lado,
Y creo que el presidente Trump también lo llevó al suyo. También diré que el golf puede ser un juego que une mucho. A ambos les encantaba el golf, jugaban a menudo en Bedminster y en algunos de los otros clubes, en otros clubes del presidente. Así que creo que esto también fue un momento de unión. Chad, la última vez que vi a Lindsey Graham fue en la cena de Estado con el rey Carlos y él se sentó justo enfrente de mí. A mí me pareció que estaba bien. Tú lo has visto en persona. Más recientemente, sé que parece, al menos según los informes que hemos visto, que podría haber sido un paro cardíaco. Su padre murió de un paro cardíaco. ¿Hay alguna...? Pero los informes también mencionan algo sobre una breve enfermedad. ¿Tienes alguna información adicional sobre eso? Sabes, no, simplemente no lo sabemos en este momento. Recuerdo que tú, cuando fui a entrevistarlo, y de nuevo, esto fue hace algunos meses, fue a finales del invierno o principios de la primavera y fue una entrevista aparte, no fue simplemente encontrármelo en el pasillo como solíamos hacer a menudo sobre el tema de la sección 230, pero recuerdo que en ese momento él tenía un resfriado bastante fuerte. Y diré esto, y sabes, yo no había escuchado nada sobre problemas de salud relacionados con él ni nada por el estilo. Yo diré que, como siempre, estaba viajando por el mundo, ya fuera en Medio Oriente, Europa o algún otro lugar. Yo sí noté en los últimos meses que se veía un poco más cansado y un poco más demacrado. Ya sabes, como dije, acababa de cumplir 71 años hace un par de días. No sé si eso es por la edad o por otra cosa, pero era simplemente algo que, como alguien que cubre el Capitolio todos los días, uno nota cosas sobre las personas, especialmente sobre quienes han estado allí durante muchísimo tiempo. Y noté que él sí se veía, diría yo, en el último año más o menos, fue solo un reconocimiento visual. No parecía estar, no se veía quizá tan fuerte físicamente como solía ser. Esa es solo mi observación. Yo, sabes, quiero ser muy claro, no sé si hay algo que ya sabes que esté pasando. Sé que él estuvo enfermo con un resfriado bastante fuerte que le duró un tiempo cuando lo tuve y creo que esa fue una de las razones por las que no pudimos conseguir la entrevista en aquel momento, porque su voz sonaba mal y todo eso. Así que no quiero sacar demasiadas conclusiones de eso. Es lo difícil de cubrir cosas en Washington. Lo dije al aire al interrumpir la programación esta mañana. Como dice la frase de los nativos americanos, la muerte llega y siempre está fuera de temporada. Aquí todo el mundo en Washington está enfocado en Mitch McConnell y si va a poder regresar. No han sido muy transparentes al respecto. Hace solo un par de semanas todos decían qué pasa con Tom Kean Jr., el representante republicano de Nueva Jersey. ¿Cuál es su situación? Simplemente no lo sabemos. Y luego alguien en quien ni siquiera estás pensando, ya sabes, simplemente fallece de repente. Ya sabes, y es realmente sorprendente y creo que esa es parte de la conmoción en esto, que ya sabes, esto no era algo que nadie aquí en el Capitolio esperaba. De verdad. Chad Perkins, muchas gracias por tu larga trayectoria y sabiduría en todo esto. Gracias. Chad. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.